Buenas noches con todos los presentes. Esta noche ustedes van a comenzar un nuevo módulo con la doctora Magali Yelena Machuca Rivera. Ella es especialista en imagenología, tutora del internado de la Universidad de Guayaquil y especialista de docencia universitaria en la Universidad de la SUAY. La doctora les va a dar clases desde el día de hoy, va a terminar los módulos que continúan. Está presente aquí la doctora, ya se va a comenzar clases con ustedes. Que tengan una buena noche, doctora, por favor. Ya puede empezar clases. Buenas noches con todos, ¿cómo les va? Les envío un gran saludo a todos y les doy la bienvenida al curso de ecografía Doppler y básico y ecografía Doppler y ecografía general. Bueno, en este caso yo les voy, primero vamos a ver, conmigo vamos a ver imagenología básica en cuanto a ecografía, que vamos a ver ecografía, anatomía de ecografía, vamos a ver ecografía básica y también vamos a ver cuáles son las patologías. Entonces, primero, bueno, en este caso me va a tocar a mí exponer el primer tema, que es bioética. Voy a compartir la clase, ¿ya? ¿Me avisan si está la presentación? ¿Se puede ver la presentación? Sí, doctora, buenas noches, bienvenida. Sí, se ve clarito. Bueno, muchas gracias. Sí, sí se ve. Gracias. Bueno, en el caso de mis clases, ¿cómo van a ser? Van a ser un poco interactivas, quiero que todos participen, no van a avanzar todos a participar, pero bueno, en algunos temas van a haber algunas preguntas y también cualquier duda, cualquier inconveniente que tengan, cualquier pregunta que cada uno tenga, no hay ningún inconveniente que puedan interrumpir la clase para que lo hagan. También todos los materiales los voy a subir a la plataforma para que los puedan revisar. ¿Ya? Bueno, como les decía, en este caso, mi primera clase va a ser aspectos legales de la medicina ética y negligencia médica. Entonces, bueno, como todos en nuestro pregrado nos han de haber dado también, nos dieron ya bioética, entonces nosotros ya tenemos algunos pautas o algunos conocimientos de la bioética. Entonces, empezando con la bioética, bueno, la bioética tiene relación no solo con el ser humano, sino también con el medio ambiente y en relación en la vida diaria, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de nuestra presentación? Proporcionar una visión de la bioética y sus implicaciones jurídicas. Tenemos en cuenta que en nuestro país hay bastantes demandas por negligencia médica. Entonces tenemos que tener bien en claro cuáles son nuestras pautas tanto en bioética como en todo. Y alguno también ha de saber que en nuestro país tal vez las demandas son menores, pero en otros países hay muchas más demandas por eso. Conocer las funciones y utilidad que tiene la bioética, conocer los bioefectos, tanto en los métodos de diagnóstico, como son rayos X, como son tomografía, que son los que sí emiten radiaciones ionizantes y que sí pueden causar algún daño dependiendo del tiempo que se los utilice. Y bueno, también hay efectos a largo plazo. En la ecografía también vamos a tener algunos efectos. Entonces también los vamos a conocer en esta clase, a pesar de que estos bioefectos o los efectos del ultrasonido no son tan nocivos como se podría decir una radiación ionizante, igual nosotros tenemos que saber para poder realizar un estudio, ¿no? ¿Cuál es el contenido de la presentación o de la charla? Bueno, primero vamos a ver algo de historia de la bioética, algo de definición, surgimiento de la bioética, cuáles son los principios, para qué sirve y, como les decía anteriormente, los bioefectos. Bueno, entonces, primero vamos a ver la historia, como les decía. Entonces, en 1970 existió un bioquímico
un bioquímico que se dedicaba a la investigación oncológica. Entonces, él fue el primero, Van Rensselaer fue el primero que acuñó el término bioética cuando él escribió un artículo en un libro de medicina y biología. Entonces, él fue el primero que ya tenía en 1970 noción de la bioética. Asimismo, escribió un libro de bioética y ya se empezaban a dar los primeros pasos para esta ciencia. Pero no fue hasta 1971 en donde André Hellers fundó un centro de investigación en bioética. Entonces aquí Potter ya decía que la bioética era una ciencia y que tenía que ligarse con todas las especialidades, no solo con todas las especialidades, sino también con el entorno. Entonces ya no solo se iban a preocupar por el ser humano en sí, sino también por el medio ambiente. Y también otro precursor de la bioética como es Hart, él también que decía que se respeta por principio a cada ser viviente como en sí mismo y debe tratárselo o, de ser posible, como un igual. Asimismo, en 1974 surgen movimientos de los derechos de los pacientes. En 1976 se abre debate sobre el uso de medios artificiales de soporte vital y cuidados a enfermos terminales. Y en 1980 ya surgen las escuelas médicas con cursos de bioética, que hasta la actualidad también lo hay, ¿no? Bueno. Ya, entonces alguien que me cuente, alguien que me diga qué entienden por bioética o qué saben, que yo sé que ustedes... Verás, ahí dice un audio, está el video en la recta, pero el audio solo sale como un poquito rojo. Ya paso ahí, pero no... No escuché, ¿alguien dijo algo? ¿Me escuchan bien? Sí, doctora, se le escucha se claro. escucha bien. ¿Al compañero tiene algún problema con el audio? Sí, doctora, se le escucha perfecto. Les pido que puedan apagar todos los micrófonos y cuando quieran participar, los prendan, por favor, para que no haya ningún inconveniente. A ver, les estaba diciendo que por favor, si pueden alguien decir alguna definición que tengan de bioética. Son principios relacionados con la vida. ¿Ya? En un ambiente, o sea, en una condición aceptable, ¿no? O sea, vamos a tratar exclusivamente de los principios de cada persona. Es lo que comprendo yo, no sé si esté bien direccionado. Pues sí. ¿Alguien más tal vez? Bueno. Es una forma, Doc, es una forma de una conducta, de un bienestar hacia un paciente, de una forma de interactuar, de una forma profesional y ética, como dice, bioética, vida, hacia el bienestar del paciente. Ya. Sí, muchas gracias por participar. Bueno, sí, como les decía, en 1995, como ya se tenían los términos acuñados de bioética y ya habían muchos precursores, como ya vamos a ver después, cómo surgió toda la bioética, en 1995. En 1995. ¿Dónde dice el audio? ¿Dónde dice audio? Seguimos con el... Ya le doy clic y no responde. Bueno, creo que ya. A ver, en 1975 estaba entonces la palabra bioética, que está compuesta por palabras griegas, que es bio, vida y ética. Entonces, sí estaban bien ustedes en los conceptos que tienen de bioética. Y en realidad es un estudio, se define como una ciencia, es un estudio sistemático de las dimensiones morales, en donde incluye decisiones, conductas y políticas morales de las ciencias de la vida y atención de salud.
Entonces, como les decía, tenemos que tener en claro cómo surge la bioética. Entonces, primero por el carácter cada vez más científico de la medicina. Pues entonces, en este caso, antes, cuando todavía no tenían mucho, no estaba también muy insertado en lo que son los derechos humanos y de la bioética, la atención tanto del médico como del paciente era un poco diferente. Entonces, pues al paciente lo tomaban como un sujeto y al médico como un sujeto cognoscente. ¿Qué quiere decir? Que el paciente era como un objeto, que no se trataba al paciente, sino más a la enfermedad. Entonces, en ese caso, el paciente no tenía voto para decir, para preguntar, no podía él decidir cuál sea su tratamiento, ni tampoco saber en ciencia cierta cuál es la enfermedad, como es en el momento, como es ahora, que ahora en realidad todos los pacientes deben ser conscientes de su patología y también tener derecho a decidir cuál es su tratamiento, ¿no? Asimismo, había muchos avances de las tecnologías médicas. En ese tiempo, habían avances como son la diálisis, habían también soporte vital en cuidados intensivos y también en genética, que eran muy mediáticos o tal vez eran tenían muchos inconvenientes en ese entonces. Y bueno, la socialización de atención en salud, que se refiere más a los costos económicos, que pues hasta el momento de ahora igual tenemos en nuestro país, tenemos tanto la medicina privada como la pública, ¿no? Entonces, pues la medicina es la más humana de las ciencias y la más científica de las humanidades. Bueno, teniendo ya que ya más o menos sabemos la historia de lo que es la bioética. No sale el volumen. No se le escucha. Tenemos en cuenta cuáles los antecedentes, la historia, y vamos a ver cómo surge, cómo ya vimos cómo surge, cuáles son las ideas desde las bases en las que surge la bioética. Existían algunos inconvenientes que podrían ser, que también hicieron parte para que se apunte más la bioética. Entonces, bueno, en la revista Life, el 8 de octubre de 1962, apareció el siguiente titular. Entonces decía, ellos deciden quién vive y quién muere. Y se referían a la historia de un comité de Seattle que tenía el objetivo de seleccionar a los pacientes para el programa de hemodiálisis. Entonces, pues en este caso había un grupo de médicos en donde iban a hacer hemodiálisis, pero no los eligieron tanto por las patologías, por la patología en sí, ni por la gravedad, sino por el dinero, por el roce social y todo eso. Entonces, eso fue algo muy mediático en ese tiempo, que pues a partir de este acontecimiento y otros casos que voy a presentar después, tuvieron más fuerza la bioética. Entonces, ahí la prensa lo que colocaba es que los médicos delegan en personas legas el poder de decidir el respeto de la admisión a un tratamiento médico en el que no estaba adecuado, ¿no? Entonces, como les decía, hay algunos casos que fueron muy importantes y muy trascendentales para el surgimiento de la bioética. Entonces, pues en 1963, a un grupo de pacientes terminales del Hospital de Enfermos Crónicos en Brooklyn se inyectó células cancerosas sin su consentimiento. Como les decía antes, en ese tiempo el paciente no tenía derecho a opinar sobre los tratamientos. Entonces aquí se vio un claro caso en 1963 en donde se les inyectó células cancerosas y nunca les avisaron, ni nunca les preguntaron, ni nunca fue así, solo se hizo la investigación. En pro obviamente de los avances tecnológicos y de la ciencia. Que bueno, hasta ahora también se hacen en algunos casos. En 1967, en una escuela para niños con retardo mental, se les inyectó virus de hepatitis. En este caso, sí hubo consentimiento de los padres, pero con una trampa. ¿Por qué? Porque si se les permitía ingresar a esta escuela, a los niños a esta escuela, si los padres firmaban el consentimiento. Entonces, tampoco era que estaba bien esta parte.
Y el que fue más trascendental, el caso más trascendental fue el de Alabama, que fue en 1932 a 1972. Entonces fueron investigaciones en donde se estudió la evolución natural de la sífilis en una población negra que eran de bajos recursos económicos. Para estos tiempos ya se conocía el tratamiento de la sífilis, que era la penicilina. A pesar de que ya se conocía, no se les colocó la medicación para ver cómo iba desarrollándose la patología. Entonces, esto fue un ítem muy importante para que a partir de esto que sucedió en Alabama se tomen otras conductas. Entonces, pues aquí en 1974 el presidente de los Estados Unidos formó una comisión de respeto para los derechos humanos. Y esta comisión pues empezó a trabajar en pro de la vida, en pro de los derechos humanos para beneficio de todos los pacientes y de toda la población en sí, y como les dije anteriormente, hasta del medio ambiente, ¿no? Entonces se formó, esta comisión trabajó, y en 1978 aparecieron el primer informe, que es el informe Belmont, que tiene algunas pautas. No sé si alguno de ustedes me quiere contar, si sabe en el informe Belmont de 1978 cuáles fueron los ítems a tratar o cuáles fueron las conclusiones que llegaron ellos para la bioética. ¿Alguno sabe? Bueno, Hola. A ver, dígame. ¿Se escucha? Buenas noches. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo le va? Bueno, algo de lo que tenía entendido que el informe de Belmont fue realizado en los Estados Unidos. Esos estaba agrupando principios éticos y pautas para la protección de los seres humanos que están sometidos a investigación. Hasta ahí algo que había escuchado. Sí, claro, tiene razón. Como les decía, sí, es una comisión para respetar los derechos humanos. Entonces, bueno, en 1978 lo que hicieron fueron primero los tratados o los puntos que se llegaron, primero fueron la beneficencia, la autonomía, la justicia, y en 1979 también se acuñó el término no maleficencia. Entonces vamos a ver cada uno de esos qué significa y cómo más o menos nosotros lo utilizamos en la vida diaria como médicos. Entonces, beneficencia es la adjudicación de beneficios, el análisis prejuicio-beneficio y costo-beneficio. En este caso, como nosotros estamos viendo, ¿no es cierto? Vamos a ver unas clases de ecografía. Entonces, son medios diagnósticos. Entonces, aquí beneficencia dice el costo-beneficio que tiene el paciente. Entonces, nosotros, pues, en el caso de como médicos, enviamos exámenes diagnósticos para las patologías, ¿no? Pero entonces aquí tenemos que tener en cuenta y tener claro que para enviar un examen debemos tener, o sea, debemos priorizar el examen, porque hay algunas veces que por alguna patología se envían radiografía, tomografía, ecografía, resonancia magnética, y no estamos viendo el costo-beneficio del paciente. Y teniendo también en cuenta que algunas patologías, pues tenemos algunos estudios que son gold estándar. Entonces, siempre tener en cuenta que si vamos a enviar primero la clínica del paciente, dependiendo de la clínica del paciente, vamos a enviar los métodos diagnósticos que son adecuados. En este caso, como es, bueno, la ecografía. Asimismo, contribuir con el bienestar y ayudar a las personas de manera activa, ¿no? Autonomía. Entonces, aquí pues con todos los antecedentes y con todo lo que ya hemos visto, el paciente antes no tenía el derecho de decir, ¿sabe qué? Mire, hágame este tratamiento, ¿sabe que de todos los tratamientos que usted me ofrece, hagamos mejor este? No, antes no tenía eso. Entonces,
se promulgó este término y en el informe, la autonomía. Entonces, ¿qué dice? Que establecer la necesidad de respetar la capacidad de las personas autónomas para tomar decisiones. Asimismo, por su parte, el paciente debe conocer su enfermedad y conversar con el médico sobre el tratamiento. El otro término es justicia. Entonces, es la garantía de distribución justa de beneficios, riesgos y costos. Y equidad para toda persona, sea su condición social, raza, religión, sexo o ideas políticas. Y el último término que lo habían establecido en 1979 es el no maleficencia. La obligación de no hacer daño o malintencionadamente, de prevenirlos, evitarlos o rechazarlos y de hacer o promover el bien que prevalece sobre el de la beneficencia, porque no permite hacer daño a otros para salvar vidas y evitar causas, daños y prejuicios. Ya, entonces, esos eran los puntos importantes del informe Belmont, que en realidad esos tienen que tenerlos muy en cuenta, ¿no? Asimismo, se acuñó o se tenía en cuenta algunos otros ítems, como era la dignidad y derechos humanos, el consentimiento, protección para personas carentes de capacidad, respeto a la vulnerabilidad, privacidad y confidencialidad, igualdad, no discriminación y no estigmatización, respeto, solidaridad y cooperación y responsabilidad social y protección de generaciones futuras. Entonces, como ya sabemos qué es la bioética, cómo surgió, ahora vamos a ver para qué sirve la bioética. Bueno, como les decía, la bioética sirve en todos los casos, ¿no? En todo el entorno, para el ser humano, para el medio ambiente, en todo. Entonces, bueno, en nuestro caso lo utilizamos en los centros hospitalarios en la vida diaria, ¿no? Entonces, también en laboratorio científico, regulación natal y protección ambiental. Entonces, ¿alguna pregunta sobre bioética, sobre los principios? Son temas que ya lo sabemos, estamos haciendo un repaso de todo eso porque nos corresponde ver siempre, tener en cuenta primero la bioética para poder realizar algún estudio diagnóstico o cualquier otra cosa. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿Algo que quieran compartir? Buenas noches. Una pregunta nada más, mío. Sí. Basándonos un poco en esto de que el paciente tiene derecho a elegir cuál es el mejor tratamiento, nosotros deberíamos, antes de proceder a una ecografía, en este caso, pedir un consentimiento informado o informar los efectos que puede tener ese tipo de estudio, o es el médico que refiere el que ya hace ese trabajo, digamos. Bueno, en realidad, como yo les decía, vamos a ver ahorita los bioefectos, pero en general en los métodos diagnósticos, pues en realidad el problema es que tal vez no conocemos todos los efectos que pueden tener. Por ejemplo, en el ultrasonido hay efectos muy limitados o muy pequeños, pero en cuanto a radiografía, tomografía, que son los métodos que también se utilizan en el diagnóstico, pues sí tienen bastante radiación ionizante. Nosotros como médicos imagenólogos conocemos todos los efectos que pueden tener a corto y a largo plazo. Y en realidad también lo que hacemos es concientizar a todos los médicos, que están prescribiendo el examen para que tengan en cuenta cuáles son los daños. Entonces, pues como nosotros, cuando realizamos el estudio, nosotros nos envían, dependiendo en nuestro país, pues tenemos los centros públicos, en donde pues llegan pacientes y envían ecografías como les decía. Entonces, por eso hay que tener en cuenta cuándo envío un estudio. Entonces, se envían porque sí, a veces en realidad son sin ningún fundamento ni nada, se envían estudios. Entonces, y bueno, en el ultrasonido ya porque ya tiene menos efectos, es el menos
nocivo en tanto efectos, pero en cambio la radiografía y la tomografía tienen bastante radiación ionizante. Y no creo que no sepamos, porque como médicos nos formamos y nuestro pregrado pues sí nos dan algo de cuáles son los efectos de las radiaciones, pero como en la pregunta que usted me hace, en realidad no, eso tendría que ver el médico que envía, dependiendo también en el caso de que uno para hacer un diagnóstico de alguna patología se debe hacer un trabajo multidisciplinario. Entonces, pues, si yo tengo un estudio que está mal solicitado o tal vez hubo algún inconveniente, yo creo que como profesionales lo que tenemos que hacer es llamarle al profesional o a la otra colega y decirle, mire, ¿sabe qué? ¿Qué le parece? Con todo, primero basándose en el respeto, pues diciendo, ¿qué le parece? Mire, este estudio, ¿no cree que es mejor así? O incluso conversando se llega a un mejor diagnóstico con las patologías. Pero en sí, nosotros decirle al paciente, oiga, ¿sabe qué? Verá, ese va a ser el efecto. No, en ese caso no, porque por ejemplo en los rayos X el licenciado es el que hace los estudios, él no le va a decir, por cada radiografía, señor o señora, le va esto de radiación, no, ni como nosotros para hacer la ecografía. Eso ya es en conjunto el médico que envía. Ok, muchas gracias. Ya. Bueno, entonces, como les decía, vamos a ver los bioefectos que son menos lesivos que los otros métodos diagnósticos. Entonces, bueno, los bioefectos en el ultrasonido. En las clases pasadas ustedes ya vieron la física del ultrasonido, ¿no? Entonces, ustedes ya saben cómo se propaga y todo, ¿no? Cuéntenme que si entendieron la clase de física de ultrasonido. ¿Alguien que me ayude diciendo qué entendieron de la física de ultrasonido o ya eso ya sabían desde antes y les reforzaron conocimientos? No, sí, bueno, otra vez yo. Sí, sigan nomás. Las clases sí estuvieron bastante interesantes en la parte de la física, como muchos médicos a veces tenemos un poco complicaciones con las matemáticas y la física, puede ser que se torne un poco complejo el estudio, pero ya poniendo un poco de interés, sí se logra entender cómo es los conceptos básicamente. Es un ciclo, Claro. un hercio, la longitud de onda, una compresión, una rarefacción, la diseminación, la densidad de los tejidos, la impedancia, vimos la velocidad de propagación, vimos también el tipo de transductores que existe y las frecuencias a las que emiten esto, y dónde se puede estudiar, qué se puede hacer con cada uno de estos transductores también. No sé si algo más. Sí, en general, o sea, mi pregunta era en general a cómo son la física. Bueno, en este caso, como ustedes ya revisaron y ya saben y ya también recibieron la clase, como su nombre lo dice, ultrasonido, son ondas acústicas, ¿no? Son ondas acústicas que se dirigen desde el transductor, en forma general desde el transductor hacia el tejido, ¿no? Entonces llega al tejido, busca el tejido, tiene una respuesta, se regresan las ondas, llega al traductor y se transforma en imagen, ¿no? Entonces, más que son las ondas acústicas. Entonces, estos bioefectos, como son ondas acústicas, van a depender ¿de qué? De la duración de la exposición. Entonces, no es lo mismo realizar un estudio. Obviamente que para realizar un estudio ecográfico debemos saber la anatomía, tener en cuenta todo eso, ¿no? Pero tampoco nos vamos a demorar en un estudio mucho tiempo. Igual vamos a ver más adelante que a pesar de que sí se demore, no hay tantos efectos, así sea un tiempo prolongado. Pero también depende de la experticia, pues, de la persona que haga el estudio, ¿no? Entonces, es la duración de la exposición, va a depender del tipo de tejido expuesto, como en todo. En métodos de imagen hay algunos tejidos que son mucho más propensos a sufrir lesiones. En cuanto a por ejemplo, a las radiaciones ionizantes, los tejidos que ustedes han de haber escuchado que dicen que cuando van a hacer alguna radiografía o estudios con radiación, siempre dicen proteger las gónadas, proteger tiroides,
proteger cristalino, porque esos son los que más se van a lesionar en cuanto a radiación ionizante. Y en ultrasonido, en cambio, son los que más se van a dañar o más se van a lesionar en el caso de que hubiera algo muy prolongado, sería el hueso y las partes blandas. La tasa de proliferación celular, los daños son mucho más, pueden ser más frecuentes durante la gestación, durante la realización de ecografías obstétricas. Pues a la práctica se hace bastante ecografía obstétrica. El potencial de regeneración de los tejidos y la edad y el estado de desarrollo, como ya vamos a ver unos ejemplos luego. Entonces, pues la FDA es la que regula la emisión de ultrasonidos, es la encargada de regular todo esto. Entonces tenemos bioefectos, dos tipos de bioefectos. Son los no térmicos y los térmicos. Entonces, los térmicos son, como les decía, el ultrasonido o el transductor va a emitir campos acústicos o ondas acústicas. Entonces, lo que van a producir son campos de radiación no ionizante, que se denomina corriente. Y esto, a su vez, va a producir un efecto que se llama cavitación acústica. Entonces, cuando realizamos ecografías, tenemos órganos que normalmente van a tener líquido. En este caso, para un ejemplo, por ejemplo, es la vejiga. Entonces, cuando se hace la ecografía por medio con la ventana acústica, con la ventana de la vejiga, van a formar burbujas por creación de campos acústicos en el líquido. Más esto se da, se realiza ecografías también con contraste. En algunos centros también realizan con contraste. Entonces, este fenómeno más se ve cuando se realiza esto, pero son efectos no térmicos. Y vamos a ver los efectos térmicos. Entonces, otra vez, los ultrasonidos se propagan por el cuerpo y cuando se propagan por el cuerpo van a perder energía. Entonces, como pierden energía, van a perder energía, ¿por qué? Por atenuación, y esta atenuación va a ser por dispersión y absorción. Es decir, que la onda que baja de ultrasonidos llega al tejido, pero no va a llegar todas las ondas, sino que van a llegar solo algunas, ¿no? Por la atenuación. Entonces, aquí vemos, por dispersión, pues llegan las ondas. Unas ondas se dirigen al tejido, por ejemplo, ¿qué? De vesícula. Queremos ver vesícula. Llegan a la vesícula y otras, en cambio, se van a dispersar. Y también la atenuación por la que las ondas llegan al tejido, a la vesícula, en este caso. Llegan a la vesícula, hay una respuesta y se regresan al transductor para formar la imagen. Entonces, esta atenuación hace que los efectos térmicos sean mucho menos para que no sea tan peligroso. Esto sería un medio protector para las lesiones, ¿no? Entonces, también hay algunos factores que controlan el calentamiento tisular. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver el enfoque espacial. Hay una analogía que, por ejemplo, dice que es como si el sol fuera el transductor y se dirige las ondas directamente al órgano que vamos a estudiar. La frecuencia de ultrasonidos sería el tiempo de exposición, pues cuánto tiempo vamos a utilizar el ultrasonido en un determinado órgano. Y el tejido que les decía, el tipo de tejido. Caramba. Espérenme un ratito, por favor. Ya, el tipo de tejido, ¿qué es la atenuación? La atenuación es despreciable en fluidos hasta valores altos en huesos. Aquí vemos una tablita en donde vamos a ver aquí el tipo de tejido y aquí la atenuación que vamos a tener. Entonces, como les decía, el ultrasonido es mucho más lesivo en algunos órganos. Miren, aquí en líquido amniótico casi la atenuación es muy baja en relación a el cráneo, que es mucho más alta. Entonces aquí el hueso se va a afectar mucho más. También se hicieron algunos experimentos para ver el tipo de efectos que tenía el ultrasonido. Entonces lo hicieron en calaveras de ratones. Entonces, en este estudio lo que se veía es el tiempo de exposición. Entonces, más o menos aquí tenemos el tiempo de exposición 1.5 en minutos y el incremento de la temperatura. Entonces, en cuanto vemos que en cuanto se incrementa más el tiempo, vamos a ver más incremento de la temperatura.
Entonces, como les decía, el principal, el afectado es el hueso. Entonces, la absorción de ultrasonidos por el hueso va a permitir un rápido depósito de energía y por lo tanto, consecuente, un mayor aumento de temperatura. Asimismo, les comentaba anteriormente que el incremento en esta temperatura va a ser mucho más en la edad gestacional. Entonces, más propenso es en el segundo y tercer trimestre. Entonces, aquí vemos un ejemplo que dice que a las 108 semanas, días de gestación, vamos a ver más incremento, con 2.92 grados centígrados de incremento del índice térmico. Así también otra parte afectada es el calentamiento de las partes blandas. En cambio, aquí vamos a ver que tenemos como las partes blandas, vamos a tener dos tipos vamos a tener dos tipos de... Sería para hacer la ecografía. Una es a través de la vejiga llena, en donde vamos a ver pelvis, órganos pélvicos masculinos, femeninos, a través de la vejiga llena. Entonces, como les decía, pasa el líquido, entonces se va a dispersar mucho más las ondas acústicas en relación a un examen transvaginal, que nosotros directamente con el transductor va a estar cerca de gónadas, cerca de los ovarios, que va a tener un poco más de aumento de temperatura. Y pues aquí tenemos un término importante que es el índice térmico. Entonces, para poder informar a los médicos acerca de las circunstancias o en qué momento se puede elevar la temperatura, existe el índice térmico, en donde se define que WD es la potencia de la fuente calculada como la capacidad de elevar la temperatura a 1 grado centígrado bajo condiciones específicas, y W0 es la potencia de la fuente en vatios usada en determinado momento. Esto es más o menos para que ustedes en sí conozcan o sepan cómo se saca el índice térmico, todo, pero en realidad no es que nosotros en nuestra práctica diaria hagamos algo de esto, ni que sepamos de cada estudio con cada paciente cuánto estamos teniendo de índice térmico, ¿no? Pero para hacer algún estudio debemos conocer todos los antecedentes, ¿ya? Entonces, con todo esto se hicieron algunas conclusiones sobre los efectos térmicos que son importantes para conocer si vamos a realizar algún tipo de ecografía, ¿no? Entonces, un número significativo de factores van a controlar la producción de calor, como era la atenuación, el tipo de tejido y todo lo que ya les indiqué anteriormente. El hueso osificado es especialmente importante respecto a la exposición de ultrasonidos, ¿no? Eso ya creo que nos quedó claro que el hueso y las partes blandas son los más afectados en cuanto al aumento de la temperatura. También existe una pauta que proporciona información respecto a la producción, potencial de calor en tejidos blandos y estructuras óseas. Ya, y pues también se llegó a la conclusión, y esto es muy importante tomar en cuenta, que es difícil que exploraciones en adultos produzcan un aumento más de 2 grados centígrados. Entonces, quiere decir que así realicemos los estudios en adultos de ecografía, no vamos a tener un alto índice térmico. Y también en exposiciones a 50 horas de ultrasonidos no se observó efectos biológicos. Entonces, quiere decir que casi no tiene nada, no es nada lesivo. Y pues en exposiciones al feto puede producirse incrementos de la temperatura. Entonces, ¿cuáles son también las conclusiones o las recomendaciones que se llegó en cuanto al feto? Porque, como les dije, en la práctica diaria de ecografía se hace bastantes ecografías obstétricas. Entonces, cerca del hueso, la temperatura es mayor que en los tejidos blandos. Los mayores efectos visualizados, y pues hay exposiciones que elevan la temperatura fetal más de 4 grados centígrados durante 5 minutos o más, pueden inducir alteraciones graves del desarrollo. Entonces, ya teniendo en cuenta cuáles son los bioefectos, en cuánto tiempo se pueden dar, quién es el más afectado, todo, vamos a tener estos tres pilares básicos en la protección radiológica, tanto en todos los métodos diagnósticos que tenemos. Entonces, ¿qué son? Justificación son los pilares básicos de ALARA,
en la protección radiológica, que son justificar, como les dije anteriormente, los estudios, no enviar cualquier estudio, sino a veces tenemos nosotros las nociones de todos los tipos de estudios y cuáles son los gold estándar, pero no está de más, si tengo alguna duda, preguntar a tal vez a alguien o a los compañeros, preguntar cuál sería el más adecuado, más para evitar tanto como los efectos nocivos, como para evitar gastos innecesarios en los pacientes o en las instituciones públicas si trabajan ahí. La optimización igual, optimizar también los recursos que existen, optimizar los estudios para el tipo de patología que tenemos y limitar la dosis. Bueno, en este caso, como ya vimos en la ecografía, los efectos son pocos, entonces pues tanto la ecografía como la resonancia magnética son los menos lesivos que tenemos de los métodos diagnósticos, pero sí se debe tener en cuenta también esto. Y pues aquí otra vez que dicen los métodos SALARA. Entonces los criterios SALARA que dice que la dosis radioactiva se debe mantener tan baja como sea razonablemente alcanzable. El tiempo, cuanto menor sea el tiempo de permanencia, menor será la dosis. Y bueno, en cuanto a las radiaciones ionizantes, que también se utiliza el método ALARA, son los menor será la dosis. Igual a distancia. Cuanto mayor sea la distancia, menor será la dosis. Entonces, como último, las recomendaciones que tenemos, evitar el uso de la modalidad Doppler durante el primer trimestre. En el primer trimestre no se debería utilizar el Doppler, el Doppler color, ni el Doppler espectral. En el primer trimestre, para la ecografía, que bueno, ya van a ver más adelante, ecografía obstétrica, se puede utilizar también el modo M. Y como ustedes ya han de haber visto también en las clases anteriores, que hay diferentes tipos de modalidad de la ecografía. Entonces, es el 2D, el Doppler espectral, que ya van a ver, ¿ya? Aplicar la insonación Doppler fetal no mayor de 15 minutos continuos durante el segundo y tercer trimestre, que son más seguros. Disminuir la energía al utilizar sistemas duplex, disminuir la ventana. Y bueno, eso sí, en sí sería toda la charla que nosotros vamos a ver hoy día de bioética. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Están libres de hacerlo en este momento. ¿Alguna recomendación? Igual como les digo, todos los materiales van a estar disponibles en la plataforma para que no tengan inconvenientes. Bueno, en este caso yo creo que no hay muchos inconvenientes en bioética porque como les dije, son temas que nosotros ya hemos visto en el pregrado. Entonces, desde mañana ya vamos a ver anatomía ecográfica y todo. Entonces, alguien que tenga alguna duda, alguna... Doctora, una pregunta respecto del consentimiento informado en ecografía. ¿Podría darme alguna pauta? Alguna pauta Sí. sobre esto del consentimiento informado? Sí, es importante, como no solo en este tipo de estudios, sino en todos los estudios, tener un consentimiento informado. En algunos centros hospitalarios existe consentimiento informado para algún tipo de estudios, pero bueno, en la práctica en la práctica hospitalaria pública, pues no existe los consentimientos informados. Más los consentimientos informados se deben dirigir a estudios en donde se vaya a hacer directamente. Por ejemplo, en el caso de ecografía también se hace intervencionismo, tanto con ecografía como tomografía. Entonces, en este tipo de estudios, en donde se va a hacer intervencionismo con catéteres o con punciones, ahí sí se hace firmar consentimiento. Pero también muy importante es si se pudiera consensuar o tener consentimiento para realizar ecografía transvaginal. Ya se ha visto muchos inconvenientes con la realización de ecografías transvaginales. Pues en realidad tanto hombres como mujeres nosotros hacemos las ecografías, pero siempre hay inconvenientes cuando los médicos varones van a realizar ecografías transvaginales. Entonces, pues en ese caso, pues cuando nosotros tanto
bueno, es más creo que en varoncitos. Pero en ese caso, cuando se hace ecografías transvaginales y no se tiene un consentimiento para poderle hacer firmar que se va a hacer ese estudio, se le puede pedir, ustedes como varones, que esté alguien ahí, que siempre esté alguien ahí, pues que esté alguna licenciada, la auxiliar, o si son menores de edad, siempre que vaya, entre al estudio o el representante, cualquiera que sea, todo paciente menor de edad, entra con el familiar o con quien esté, o si no está con familiar, debe entrar debe estar acompañado de una licenciada, una auxiliar, un compañero, lo que sea, pero así se van a evitar inconvenientes, porque no digo, siempre van a existir inconvenientes más en lo que es ecografía transvaginal que no sabe. Entonces, en esto, como no hay consentimientos informados en la mayoría de centros, lo que sí es explicar, cuando se va a hacer el procedimiento, cuando se va a hacer la ecografía, explicarle al paciente, mire, ¿sabe qué? Vamos a realizar una ecografía transvaginal, una ecografía pélvica, una ecografía transrectal, una ecografía de lo que se vaya a realizar, pero explicarle cómo se le va a hacer al paciente, porque también no creo que sea justo que es como si nosotros fuéramos a que nos realicen un estudio y nunca nos expliquen y ya fue de la sola y entonces también sí va a haber incomodidad. Entonces, más que tener el consentimiento, ahí explicar muy bien al paciente qué estudio se va a realizar, cómo se va a realizar y que esté alguien acompañándoles. Eso. Gracias, muchas gracias, doctor. Doctora, buenas noches. Yo tengo una pregunta. ¿Cuáles Claro, serían sí. lo peor que puede pasar en efectos del incremento de la temperatura? De lo que estábamos hablando de que, por ejemplo, en la ecografía obstétrica puede incrementarse la temperatura de hueso y todo lo demás, y tejidos blandos. ¿Cuál es el efecto peor, digámoslo así, que puede pasar en el paciente cuando se da justamente esto? Ya. Bueno, verá, es importante tener en cuenta, como les dije, que más los bioefectos se van a ver con utilizando mucho tiempo el ultrasonido, como cuando se utiliza procedimientos terapéuticos como es ablación, que ahí sí se utiliza bastante tiempo el ultrasonido para realizar el procedimiento. Y como les decía, les decía que es más seguro en el segundo y tercer trimestre. Es decir, que en el primer trimestre lo que podemos ver y podemos ver las alteraciones más es en la organogénesis en el primer trimestre. En sí no están documentados tanto así que va a pasar esto, este otro, como en algunos, con otros métodos diagnósticos que sí se puede ver tanto a corto o largo plazo, pero en la ecografía tanto así como que que esté descrito que hay bioefectos así, que va a pasar esto, otro, no, pero sí describe daños en la organogénesis porque es más lesivo en el primer trimestre. Muy amable, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, creo que, como les decía, esta clase es más corta. Van a haber unas clases que van a ser más cortas, otras clases que van a ser más largas por la cantidad de patología que hay. En este caso yo hice o puse las patologías que son más frecuentes, las que casi se ven todos los días. Esos les voy a dar para que no tengan ningún inconveniente. Como dije, están en la libertad de preguntar lo que sea, si tienen alguna recomendación, no hay ningún inconveniente. Entonces, si no hay ninguna pregunta, pues quedaríamos hasta ahí la clase y vamos a ver anatomía de abdomen superior, toda la anatomía de abdomen superior, entonces la anatomía ecográfica. Primero vamos a partir de la anatomía, que bueno, eso nosotros ya, como médicos, nosotros ya sabemos la anatomía normal de todos los órganos. Vamos a ver enfocada también en la ecografía. Doctora, una otra pregunta. Díganme. Sería importante que nos pueda ayudar de pronto, no en las clases sucesivas, en cómo elaborar además el informe
para entregar por ejemplo, al médico los informes, porque generalmente en los cursos de ecografía, bueno, nos indica la patología y todo, pero no sé si no es del caso todavía, porque todavía no ha pasado, pero quisiera de pronto que nos centremos también un poquito en esa parte de cómo se debe elaborar un informe que sea más adecuado y que cumpla con las normas de estándares, digamos. Claro, en este caso nosotros vamos viendo la anatomía, vamos viendo la anatomía ecográfica y ahí vamos viendo algunas referencias. Tanto como un informe, no, pero igual vamos a ver las pautas ahí para que haga un informe adecuado. O sea, más es que aprendan la ecografía normal. O sea, lo normal en la ecografía. Nosotros a partir de la base de una ecografía normal, ya vamos a saber. Igual si no hay ningún problema, igual vamos a ver también informes. Igual ahí vamos en las siguientes clases viendo cómo hacemos. Perfecto, muchas gracias. Ya. Entonces, bueno, chicos, nos vemos el día de mañana con la clase de anatomía. Gracias, doctora. Hasta luego. Ya, un gusto. Hasta mañana. Gracias, Doug. Hasta luego. Hasta luego.